Hay una nueva ofensiva del gobierno de Donald Trump para eliminar el estatus de protección temporal, o el TPS para los venezolanos. El republicano contraataca y esta vez lo lleva al nivel más alto, a la Corte Suprema de Justicia. Una niña venezolana secuestrada por Trump. ¿Qué hay detrás de esta declaración de la dictadura de Maduro? De forma legal, ahora querer enviar migrantes a estos países lejanos es viable. La narrativa del golpe judicial que ha estado empujando Donald Trump se está cayendo a pedazos porque los fallos no solo vienen de jueces que él llama progresistas ni de cortes de apelaciones lejanas, vienen de los suyos, de jueces que él mismo puso en el poder. Hay una resistencia judicial que está funcionando y debería seguir funcionando si las instituciones terminan demostrando su fortaleza como ha de ser en una democracia como la de Estados Unidos. Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y bienvenidos todos a este nuevo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos, el episodio número 56, por cierto, de este podcast. Hoy vamos a enfocarnos en un tema bien particular y es el estatus de protección temporal para los venezolanos. Yo sé que muchos aquí están muy pendientes de esto, y es que la administración de Donald Trump le pidió formalmente a la Corte Suprema de Justicia que le permita eliminar esta protección que hoy mantiene a más de 650,000 personas, a más de 600,000 personas fuera del radar de la deportación. También te voy a hablar de otras noticias migratorias de la semana que te van a interesar. Ya vamos a empezar, pero antes te pido, como de costumbre, por favor, que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas. Así apoyas este proyecto periodístico independiente, me ayudas a mí a seguir adelante luchando contra la censura y la desinformación. Y si estás en Estados Unidos y cualquier parte fuera de Venezuela, puedes mandar superchats y super gracias, y los puedo leer con prioridad en el próximo episodio. Bien, nosotros así vamos a comenzar. Hay una nueva ofensiva del gobierno de Donald Trump, y esto hay que reconocerlo. Se trata de la eliminación del TPS nuevamente. Primera instancia intentó eliminarlo, bueno, lo eliminó, la Corte se lo bloqueó, lo apeló, también le bloquearon la apelación y ahora lo lleva a la Corte Suprema de Justicia. Es la eliminación del estatus de protección temporal para los venezolanos. El republicano contraataca y esta vez lo lleva al nivel más alto, a la Corte Suprema de Justicia. Es que el jueves 1 de mayo presentó una solicitud de emergencia, pero ¿qué quieren? Que se les permita eliminar el TPS para los venezolanos de inmediato mientras el caso sigue en disputa en tribunales inferiores. Lo que están buscando es revertir un fallo previo del juez federal Edward Chen, quien había ya bloqueado esa medida en marzo por considerarla arbitraria, sin base legal y motivada por prejuicio racial. Esa decisión del juez Chen había traído algo de alivio, ¿no? Pero al menos temporal, porque había impedido que la resignación de 2023, estamos hablando de más de 350,000 personas, perdieran sus permisos de trabajo y su protección contra la deportación, que debía expirar entre el 3 y el 7 de abril, según las fechas fijadas por la administración. Pero ahora, con esta solicitud de urgencia, Trump está buscando que la Corte Suprema le quite ese freno a su política. Insiste, a pesar de que no tuvo incluso contraargumentos ante las razones que esgrimieron los abogados o los demandantes del aporte que hacen los venezolanos a Estados Unidos en términos generales, pero particularmente monetarios, económicos, y los aportes que están haciendo a la comunidad y lo que significaría desarraigar a estas comunidades, a estos venezolanos de sus comunidades, el impacto en los niños, etcétera. Distintos factores. Y aquí es donde el asunto se vuelve más serio, porque es que la Corte le dio un plazo muy corto, la Corte Suprema. Ya estamos en la instancia superior, hasta donde se puede llegar. Le dio un plazo a los demandantes para responder hasta el 8 de mayo. Después de eso, los magistrados, la mayoría de ellos conservadores y 3 de ellos nombrados por el propio Donald Trump, deben decidir si autorizan al gobierno a comenzar con la eliminación del TPS incluso antes
de que termine el proceso judicial. Y claro, aquí no estamos hablando solo de un tecnicismo legal. Estamos hablando de familias completas que han construido su vida en Estados Unidos con base en esa protección, las cuales son aproximadamente 600.000, más de 600.000 personas entre las dos designaciones, 2021 la original y la de 2023. Yo sé que hay muchas personas que dicen que esto es temporal y es cierto, es un estatus de protección temporal, pero las condiciones siguen en Venezuela. Estamos hablando de seres humanos, hay que tener un poco más de empatía, hay que tener un poco más de humanidad. Cuando se tratan de medidas migratorias, aquí no estamos hablando de objetos, de cosas. Personas que trabajan, son personas que pagan impuestos, que tienen hijos nacidos incluso aquí, están integrados ya a la sociedad y ahora de un día para otro pues podrían verse expuestos a la deportación, incluido pues el envío hacia la dictadura, esa dictadura criminal que tanto critica Donald Trump, ¿no? El juez Edward Chen fue muy claro en su fallo. Él dijo que eliminar el TPS en estas condiciones causaría un daño irreparable, fueron las palabras de él, a cientos de miles de personas y también a la economía y a la salud pública del país. En sus propias palabras, la decisión del gobierno estaba totalmente desprovista de una base probatoria y además utilizaba generalizaciones criminalizantes sin sustento. El juez Chen incluso citó una de las acusaciones más controversiales que ha usado el gobierno de Trump para justificar el fin del TPS, que hay una supuesta relación entre los venezolanos protegidos y el Tren de Aragua. Pero el fallo, en el fallo como tal, el juez fue enfático. No hay evidencia alguna de que los beneficiarios del TPS estén conectados con pandillas y al contrario, tienen índices de criminalidad más bajos que el resto de la población. Y aquí es donde entra el argumento de fondo. Según el equipo legal de Trump, ninguna corte debería tener la autoridad de revisar las decisiones migratorias del presidente. Dice que la ley del TPS le prohíbe expresamente que haya una revisión judicial sobre este tipo de determinación y por eso en su apelación a la Corte Suprema el procurador John Sauer acusa al juez Chen, Edward Chen, de usurpar funciones del Ejecutivo y de entrometerse en decisiones de seguridad nacional. En otras palabras, el gobierno está diciendo, cito, solo el presidente puede decidir si un grupo de migrantes merece quedarse o no. Y si esto pasa, se estaría sentando un precedente peligrosísimo porque ya no habría contrapesos legales que detengan decisiones similares en el futuro para otras nacionalidades. Incluso, del otro lado, los abogados que defienden al TPS argumentan que esta protección es un programa humanitario creado por el Congreso y que no puede ser eliminado por capricho ni con justificaciones políticas. Aseguran que hubo un incumplimiento del procedimiento administrativo, que no se tomaron en cuenta los datos sobre la situación real en Venezuela y que la decisión fue tomada en base a estereotipos raciales y mensajes incendiarios como los que ha hecho Kristi Noem sin ninguna base y que lo que ha hecho es levantar un odio terrible. Kristi Noem, todos sabemos, la actual secretaria de Seguridad Nacional de Trump. Lo cierto es que esta ofensiva legal ocurre mientras otras decisiones migratorias de Trump también están siendo revisadas por jueces federales, incluidos algunos que él mismo nombró. Pero de eso vamos a hablar más adelante, en unos minuticos. Y aunque el fallo del juez Chen fue un revés importante para la Casa Blanca, el riesgo sigue allí. Si la Corte Suprema acepta esta solicitud, podría autorizar que el TPS se elimine antes de que se emita una sentencia definitiva y aquí podrían quedar al borde de la deportación cientos de miles de personas. Recuerden, repito, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas que pasaron por un background check. La mayoría son personas que trabajan y que aportan con sus impuestos a las economías locales. ¿Cuál es el empeño del gobierno de Trump de sacar a estas personas? Un tema político, un tema de complacer a su base más radical. ¿O cuál es el empeño de oponerse a esto sin ningún argumento válido y sólido? Y la justicia al final le está dando la razón a quien tiene la razón. Y ese no es Donald Trump. Incluso jueces conservadores, que ya lo mencioné, ya vamos a conversar de eso, ¿no? Por eso, como tal, esto no es solo una noticia más. Es quizás la más determinante para el futuro inmediato de los venezolanos aquí en Estados Unidos. Por lo menos los que tienen TPS, ¿no? Porque aquí no se está debatiendo solo el destino de un permiso migratorio. Se está decidiendo si el presidente puede actuar sin control judicial en temas tan delicados como el derecho a no ser deportado.
Y lo peor es que esto ocurre en un contexto en el que ya hay vuelos constantes de deportación, acusaciones cruzadas entre el gobierno y una política que parece estar diseñada para criminalizar a los migrantes antes de que puedan defenderse, como ocurrió con los que enviaron a El Salvador, que aquí no se está defendiendo a nadie, simplemente que no se les respetó el debido proceso, no se sabe quién es criminal y quién no, justo por pecadores, pues. Así que aunque la Corte aún no ha dado su veredicto, lo que diga en las próximas semanas puede cambiarlo todo. Una niña venezolana secuestrada por Trump. ¿Qué hay detrás de esta declaración de la dictadura de Maduro? Esta historia que les voy a contar ha dado mucho de qué hablar desde días pasados, y se trata de un caso que todavía no se ha resuelto y dice muchísimo de lo que está pasando aquí en Estados Unidos con las deportaciones bajo esta nueva administración y sobre todo con lo que puede pasarle a familias venezolanas que están en situación de vulnerabilidad aquí en Estados Unidos. Estoy hablando del caso de Michaelis Antonella, una niña de apenas 2 años que fue separada de sus padres, ambos venezolanos, por cierto, cuando ellos fueron deportados. Según el régimen de Nicolás Maduro, esto fue un secuestro. Esto es lo que dice la dictadura. Denunciaron que a la madre la subieron en un vuelo de deportación, que por cierto, acordaron y negociaron con la misma dictadura, ¿no? Que el papá ya había sido enviado antes a El Salvador y que la niña solo quedó allá, aquí en Estados Unidos, sola bajo la custodia del gobierno de este país. Pero bueno, eso es lo que dice el régimen de Venezuela. Del otro lado está la versión oficial de Estados Unidos, pues el Departamento de Seguridad Nacional compartió un comunicado fechado del 26 de abril. Voy a dejar ese comunicado aquí, vamos a ponerlo en pantalla unos segundos para que ustedes puedan verlo, mientras que hablamos brevemente de lo que dice. Según este comunicado, ya está allí en pantalla, el gobierno de Trump defiende su decisión de dejar a la niña bajo custodia del Estado. Vamos a bajarlo un poquito para que ustedes puedan ver y capturar la pantalla si lo quieren ver un poco mejor. ¿Pero por qué? Porque tanto el padre como la madre estarían siendo acusados, bueno, los está acusando de hecho el gobierno, de ser miembros del Tren de Aragua, el TDA, como le llaman aquí, por sus siglas. Esto no es cualquier cosa, porque el comunicado lo señala como parte de una red criminal violenta y dice que el padre operaba una casa de tortura y que la madre reclutaba mujeres para prostitución y tráfico de drogas. Esto es lo que dice la administración de Trump. Ahora, claro, estas son acusaciones muy graves, pero hasta ahora no se ha mostrado ninguna prueba concreta. El padre, por ejemplo, dijo en una declaración jurada que cree que lo vincularon con una pandilla por tener tatuajes, pero esos tatuajes no tienen nada que ver con ningún grupo delictivo. Y eso también lo dijo al medio CNN, que consultó directamente con los abogados del caso. La madre, por su parte, fue deportada en un vuelo a Venezuela sin su hija. Es decir, fue sacada del país y la niña se quedó allí, bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Aquí, en Estados Unidos, fue colocada con una familia de acogida. Por cierto, el medio, CNN, tuvo acceso a documentos judiciales y las declaraciones aseguraron que hubo reportes de que antes de la deportación, entre octubre y marzo, los padres podían visitar a la niña una vez a la semana, pero todo cambió cuando el padre fue enviado primero a Guantánamo, de ese grupo de gente venezolanos que mandaron a Guantánamo, y de allí fue trasladado a El Salvador. Según reportó el medio The New York Times, la madre mostró a su familia un documento de inmigración con el nombre de su hija Antonella, lo que, le dio a entender que la niña saldría del país junto a ella. Eso fue lo que ella entendió en ese documento que le dieron y que mostró en una videollamada, una captura que hizo la mamá, una videollamada que tuvo, que publicó The New York Times. Pero cuando abordó el vuelo de deportación hacia Caracas el 25 de abril, la niña no estaba allí. Y en medio de todo esto, pues el gobierno de Venezuela está usando el caso como una bandera política para acusar a Estados Unidos de violar el derecho internacional. Están citando incluso la Convención de Derechos del Niño de la ONU, que por cierto Estados Unidos firmó, pero que nunca ratificó. Así que estamos viendo un choque muy fuerte entre dos versiones. Por un lado, el régimen de Maduro acusando a Estados Unidos de secuestrar a una menor. Por otro, el Departamento de Seguridad Nacional afirmando que actuaron para protegerla de un entorno criminal, pero al final lo que tenemos es una niña de 2 años separada de sus padres, sin juicio, sin pruebas públicas y en medio de una pelea diplomática que, la tiene a ella, a la niña, una menor, como el centro de todo, como la víctima de todo esto. Es decir, tanto el gobierno de Trump como la dictadura de Maduro usan a esta niña para hacer propaganda pura y dura. Lo cierto es que
Este viernes 2 de mayo también llegaron otro grupo de venezolanos deportados. Llegaron 174 venezolanos deportados desde Texas a Caracas, en este nuevo vuelo de vuelta a la patria del régimen de Maduro. El propio Diosdado Cabello los recibió en el aeropuerto de Maiquetía. Eran 148 hombres, 18 mujeres y 8 niños, según oficiales, según cifras como tal que se manejan oficialmente. Vamos a ver un fragmento del video en el que el segundo al mando de la dictadura saluda a los que llegaron allí. Veamos. Ahí estábamos viendo imágenes de ese momento, como si fuera poco. Esa misma tarde, es decir, aterrizó un segundo vuelo con otros 183 deportados desde Estados Unidos. Lo confirmó el propio Diosdado Cabello en una transmisión en vivo. Según dijo, esta vez no venía ningún niño, ¿no? Con ese segundo vuelo ya suman 3.646 los migrantes que han sido devueltos a Venezuela bajo esta nueva etapa del plan Vuelta a la Patria, según las cifras oficiales de la dictadura, y ya van 18 vuelos solo desde que reactivaron las deportaciones directas desde Estados Unidos. Todo esto en medio de un contexto político y judicial muy tenso. Y claro, uno escucha todo esto, el caso de Mike Ellis, de la niña separada de sus padres, que les estaba comentando hace unos minutos, ¿no? Y uno dice, bueno, quizás esto sea un caso aislado, ¿no? Un error, un exceso puntual. Pero no lo es. Porque en paralelo el gobierno de Trump está moviendo fichas para llevar la política migratoria a un terreno mucho más extremo. Y no nos podemos poner una venda en los ojos porque la dictadura intente politizar el caso, porque ya lo ha hecho anteriormente, tratando incluso de defender a los migrantes que deportaron a El Salvador, que sí se les está violando el debido proceso, que sí se hicieron estos traslados con muchas irregularidades. Pero, por Dios, la dictadura no tiene autoridad moral para hablar de nada de esto. Y en eso estamos claros. Pero el hecho de que eso sea así no quiere decir que nos vamos a poner, insisto, una venda en los ojos. Los derechos humanos son universales. Y las irregularidades que están ocurriendo en Estados Unidos son gravísimas. Esta semana se supo que están en conversaciones activas para enviar migrantes a Libia y Ruanda. Sí, así como ustedes lo oyen, migrantes con antecedentes penales, según la administración de Trump, van a ser deportados o serían deportados a sus países, no solamente, a sus países de origen, sino a naciones, a miles de kilómetros de distancia. Lo grave del asunto aquí es que esta gente dice que tienen antecedentes penales, no muestran pruebas. Incluso yo particularmente he recibido antecedentes penales de Venezuela y otros países de familiares de estos migrantes que me han dado declaraciones, que fueron enviados a El Salvador, por ponerles un ejemplo. No hay pruebas, se les viola el debido proceso, no se les permite defenderse, los incomunican con sus familiares. ¿No? Si ustedes me dicen que esto lo está haciendo la dictadura de Maduro, digo, es una práctica común allá. Pero aquí en Estados Unidos. Y además con todo el historial que tienen estos países como tal, donde pretenden mandar a migrantes, ya nos podremos imaginar la gravedad del asunto. Ahora no será solo el secot del régimen de Bukele. El caso de Libia, por ejemplo, es especialmente preocupante. La ONU ha documentado años de violaciones de derechos humanos allí, torturas, trabajo forzado, desapariciones, y aún así el equipo de Trump, según fuentes de CNN, se reunió con funcionarios libios para hablar sobre un posible acuerdo que les permita enviar allí a solicitantes de asilo. Escuchen, solicitantes de asilo. Y luego está el caso de Ruanda, que es distinto, pero es igual de polémico. Lo que se plantea allí es un modelo de integración. No se les encarcelaría, sino se los daría un pequeño estipendio, un apoyo para que encontraran trabajo y serían insertados en la sociedad ruandesa. Eso dicen. De hecho, ya hubo una deportación modelo, esto fue el mes de marzo, cuando un refugiado iraquí fue enviado desde Estados Unidos a Ruanda para probar cómo funcionaba esto, ¿no? Ahora, ¿por qué están haciendo esto? Bueno, el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha sido muy controversial y que, por cierto, por ahí salió, no sé si ustedes la vieron, una carta que él firmaba en la que él recomendaba
terminar el TPS después de tanto apoyo que le ha dado a los venezolanos y tanta lucha contra el comunismo y contra estos regímenes autoritarios, dictatoriales, Nicaragua, Cuba, Venezuela, en América Latina, porque ha tenido un foco muy grande como cuando era senador en América Latina. No sé qué pasó con Marco Rubio. Bueno, el secretario de Estado lo dijo sin filtro en una reunión de este gabinete esta semana. Y lo cito como tal. Estamos buscando activamente otros países para enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables. Y cuanto más lejos de Estados Unidos, mejor. Así textual. Cierro la cita allí. Lo más grave de todo esto es que ya hay un decreto presidencial firmado en enero por Trump que ordena avanzar con este tipo de acuerdos y aunque todavía no hay nada cerrado, ya se están moviendo diplomáticamente para que esto sea una realidad. Y como ya sabemos, en muchos casos no se están respetando el debido proceso ni se están presentando pruebas, como les estaba diciendo, de quienes acusan de terroristas. Hay muchas contradicciones. Hay muchas contradicciones más bien al respecto. Y también hay mentiras frontales, como la del caso de Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado a su país, El Salvador, a pesar de que tenía una orden judicial que lo protegía de ser deportado aquí por el peligro que podía correr en su país. Fue deportado primero al SECOT y luego de todo este escándalo los trasladaron a otro lugar en el que no albergan terroristas, pero es un terrorista según Trump y Bukele. Pero me refiero, lo que estoy hablando particularmente de Kilmar, me refiero al montaje de los presuntos tatuajes de la MS-13, la Mara Salvatrucha, que decía MS-13, que Trump mostró, que tenía marcado supuestamente en los nudillos. Esta foto que mostró Trump públicamente. Bueno, yo particularmente hice una videoreacción de esto esta semana, desmontando todo esto. La dejo etiquetada aquí arriba para que la vean después de que vean este episodio a detalle, en una entrevista que dio a ABC News, y pues hablamos de las fotos y de todo ese montaje que realmente parece un montaje, muy sinceramente, que me quede nada por dentro, de preescolar, como le montaron las letras aquí encima de los nudillos de los tatuajes que ya tenía. Ahora, legalmente, querer enviar a migrantes a estos países que estamos hablando, lejanos, ¿es viable? Bueno, eso está por verse porque justo el mes pasado, un juez federal bloqueó temporalmente al gobierno de Trump de hacer deportaciones a terceros países sin darles a los migrantes la oportunidad de impugnarlo. Así que, de nuevo, estamos frente a una política agresiva que probablemente termine otra vez en tribunales, como los más de 200 demandas que ha recibido la administración de Trump en estos primeros 100 días de gobierno. Y mientras la estrategia de deportar migrantes a terceros países sigue avanzando en silencio, en las cortes de Estados Unidos empiezan a aparecer frenos. Porque sí, aunque muchos jueces fueron nombrados por Trump, no todos están dando la razón a Donald Trump. Este jueves, 1 de mayo, el juez federal Fernando Rodríguez Jr. en Texas, designado por el propio Donald Trump, falló en contra del uso de la Alien Enemies Act, o la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra que el gobierno está usando, ya se lo he hablado aquí reiteradamente a los que me siguen en este canal, para deportar a venezolanos sin juicio. Hemos hablado de esto en episodios a profundidad. El juez dijo que esa ley no solo aplica como tal, mejor dicho, solo aplicaría si hay una invasión real o una amenaza armada, y que no basta con que el presidente diga estamos siendo invadidos. Rodríguez revisó el contexto legal desde el siglo XVIII y concluyó que lo que Trump hizo no encaja bajo la ley. Dijo además que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales en Estados Unidos, lo cual fue reconocido por el propio gobierno. Este fallo solo aplica al sur de Texas, pero puede influir en otros tribunales que estudian casos similares, y esto marca sin duda alguna un precedente muy importante que ni siquiera los jueces nombrados por Trump están dispuestos a dejar pasar cualquier cosa, porque en un país de leyes e instituciones el respeto a los límites constitucionales debe estar por encima de las ideologías políticas. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, lo más probable es que el gobierno apele, como lo ha hecho reiteradamente con las decisiones que no le favorecen. De hecho, ya lo ha insinuado, pero mientras tanto este fallo marca un precedente muy importante, sobre todo viniendo de un juez que formó parte del aparato judicial de Trump, que el presidente Donald Trump, el republicano, ayudó a construir.
Y es que no es el único fallo reciente contra otras políticas, aunque solo uno fue emitido por este juez nombrado por el propio Trump. En total, son al menos 3 decisiones de jueces federales en las últimas semanas que han frenado medidas migratorias por considerarlas ilegales o inconstitucionales. Y justo eso nos lleva a la siguiente noticia, o a la siguiente información que les traemos aquí en este episodio el día de hoy, porque este fallo no es el único. Es parte de un patrón, y la narrativa del golpe judicial que ha estado empujando Trump se está cayendo a pedazos. Lo que estamos viendo es una narrativa que ha impulsado Trump de que hay una especie de golpe judicial en su contra, y esto ya no se sostiene por ningún lado, porque los fallos no vienen solo de los jueces progresistas o lo que él llama progresistas, ni de cortes de apelaciones lejanas, vienen de los suyos, de jueces que él mismo puso en el poder. Esta semana ese discurso, que lleva semanas cocinándose desde la Casa Blanca, recibió otro golpe fuerte. Porque además del caso de la Alien Enemies Act, hay otras decisiones recientes que le han dado la espalda a la administración de Trump. Por ejemplo, un juez también designado por Trump falló hace poco en que la exclusión de la agencia AP, Associated Press, de ciertos eventos oficiales fue una violación directa a la primera enmienda, por ejemplo. Otro dictaminó que el traslado irregular de un migrante fuera de su jurisdicción también fue ilegal. Son casos concretos, pero está pasando. Como escribió Aaron Blake, periodista político del medio The Washington Post, lo que estos fallos muestran no es una conspiración judicial, como lo ha dicho la administración de Trump, sino un patrón de decisiones presidenciales que se están saliendo del marco legal y que incluso los jueces más conservadores están dispuestos a frenar, porque claro, una cosa es tener una política migratoria estricta y otra muy distinta es forzar el sistema legal hasta llevarlo al límite y pretender romperlo para justificar medidas que no tienen ni sustento legal ni precedente histórico. Y lo otro que esto revela es que hay límites, que la presidencia no es un cheque en blanco, que no importa si tienes jueces aliados en el papel como tal, si tus acciones cruzan la raya, alguien eventualmente lo va a decir, no, esto no puede ser así. Entonces sí, en medio de todos estos esfuerzos por endurecer la migración, de separar niñas, como en el caso de esta niña de sus padres, de deportar gente a Libia, que esta separación, por cierto, familiar recuerda a la administración de Trump, a la primera administración de Trump. Y también lo de enviar gente a Libia o a Ruanda, de eliminar el TPS, de aplicar leyes de guerra en tiempos de paz. Pues en medio de todo esto hay una resistencia judicial que está funcionando y debería seguir funcionando, si las instituciones terminan demostrando su fortaleza como ha de ser. No en todos los casos, no de forma inmediata, pero hay jueces que están marcando líneas, que están diciendo el poder presidencial tiene un límite. Y eso es una coyuntura como la que, en una coyuntura como la que estamos viviendo, es quizás lo más importante que está pasando en estos momentos. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de cientos de miles de migrantes, también es el tipo de país que es Estados Unidos y que está dispuesto a ser Estados Unidos. Así que esto es importantísimo que lo tengamos en consideración. Bien amigos, si llegaste hasta aquí, no olvides por favor suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta y compartirlo. Si estás en Estados Unidos o cualquier país fuera de Venezuela, puedes enviarnos un super chat o super gracias para apoyar este trabajo y los leeré en el próximo episodio. Por cierto, quiero darle las gracias a un usuario que mandó un super chat esta semana pasada, y pues lo voy a mencionar en esta particularmente en los comentarios de este episodio o en el próximo episodio. Me está diciendo producción aquí, sí, lo tenemos para el próximo episodio porque no lo tenemos aquí a tiro, pero lo vamos a leer. Por mi cuenta de Instagram y Substack también publico distinta información inmediata con análisis y datos útiles. Vayan y se suscriben porque eso le llega a su bandeja de entrada. ricardolodice.com, se lo dejo aquí en la descripción de los comentarios y aquí arriba. Y si tienen alguna propuesta de algún tema que quieren que tocamos, pues déjenmelo en los comentarios y con gusto lo vamos a evaluar. Por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.